el negocio del día acá en Primera Página, pero tenemos más información empresarial. Pues UFlow y TransUnion, con el apoyo de Colombia FinTech y en el marco de Colombia Tech Week, presentaron un informe que demuestra cómo esta industria está impulsando el acceso al crédito, mientras que los nuevos préstamos de otras vertientes disminuyen en un 20%. Así lo demuestra este estudio realizado por TransUnion, en el que se señala que durante el primer trimestre de este 2024 las FinTech experimentaron un crecimiento en el otorgamiento de créditos de más de 15%, mientras que el sector financiero y el sector solidario disminuyeron un 20%. Acá hablamos con los protagonistas de estos datos. Un cordial saludo, nos encontramos aquí con Virginia Olivella de TransUnion y con Mariana Socal de UFlow, quienes estaban presentando un informe muy interesante sobre la generación de crédito en FinTech en Colombia. Quisiera empezar hablando con Virginia. Cuéntanos un poco acerca de esta nueva generación de crédito. Ha subido mucho más en lo FinTech, mientras se deteriora en algunos sectores del sector financiero tradicional. ¿Cómo es esa generación nueva? Perfecto, entonces si pensamos en esos nuevos créditos, como tú dices, vemos que en el segmento financiero y solidario tradicional, en el último año cayeron los nuevos créditos 20%. Cuando miramos el segmento FinTech, vemos totalmente lo contrario, un crecimiento de 11%, muy apalancado por créditos de bajo monto, corto plazo y en particular en segmentos diferentes a los que de repente atiende el sector financiero, como son segmentos de menores ingresos y de riesgo más alto, que son en particular los que más están impulsando este crecimiento en FinTech. Mariano, ¿a qué se debe esta generación de mayores créditos de bajos montos en estos sectores que explicaba Virginia respecto al sector financiero? ¿Cuáles son las razones? Sin duda, uno de los efectos más importantes de toda esta inclusión financiera tiene que ver con la aplicación de nuevas tecnologías, toda la innovación, toda la customización de nuevos productos, toda la necesidad de atender a toda esta masa de pública que estaba siendo subatendida y bueno, que gracias a, cuando decimos tecnología, uno se imagina lo más fácil que es que cada uno puede llegar a tener un banco en el bolsillo prácticamente. Bueno, a partir de ahí se empiezan a generar estas nuevas oportunidades y el deseo de la inclusión financiera de todo este público, ¿no? Quisiera también hablar un poco acerca de los créditos se han deteriorado. Vemos un deterioro importante en los créditos financieros de consumo, por ejemplo, vehículos ha deteriorado bastante, crédito de consumo, libranza. En el sector fintech ha crecido, pero también vi en algunos datos que habían deteriorado hasta 700 puntos básicos, eso es 7%. ¿Qué está sucediendo con este deterioro de la cartera? Sí, ahí vemos un deterioro muy importante, como tú dices, en todo el sistema, o sea, pocos productos se salvan. Libranza es un producto muy estable. Vivienda venía súper estable, pero ahora en el último año se deterioró 75 puntos básicos, que es no menor, probablemente porque están entrando más créditos de interés social prioritario, son los que naturalmente tienen mayor riesgo. Y si pasamos a lo de consumo, como tú decías, vehículos se está deteriorando mucho, libre también, tarjeta y bueno, y microcrédito también, el que más se ha deteriorado en el último año, casi 300 puntos básicos. Cuando lo comparamos con FinTech, vemos dos cosas interesantes. Libranza, mismo deterioro que vemos en el sector financiero, aproximadamente 30 puntos básicos, nada que preocupe. Sin embargo, cuando vemos libre inversión tenemos que separar lo que es mediano plazo y corto plazo. Entonces esos 700 puntos básicos es si yo los uno a los dos. Pero cuando uno piensa en libre mediano plazo, el deterioro es como de 300, muy parecido al del sector financiero. En libre corto plazo es más cercano a 1000 puntos básicos. Entonces, sí es importante, la tasa de mora casi que se duplicó en el último año para estos créditos libre corto plazo, que son los que más están creciendo. Entonces, yo creo que es muy importante tenerlos en el radar, porque uno no quiere dejar de crecer. Como vimos, ese es un segmento que está logrando bancarizar mucha gente. Es muy importante para la inclusión financiera en Colombia, pero sí es importante tener mucha rigurosidad en esos procesos de originación para estar seguro que esos consumidores que estamos originando nuevos tengan un buen desempeño y que no terminen en un deterioro que no es bueno para la cartera, pero tampoco es bueno para el consumidor porque termina en temas de sobreendeudamiento y mora, que sabemos que no es bueno para nadie. Mariano, ¿cómo se podría en este término seguir con esa originación importante, pero bajar la deterioración de la cartera y sobre todo estos créditos, sobre qué montos y sobre qué plazos se podrían estar dando, pues para reducir ese deterioro que es 1000%, 1000 puntos básicos es cerca del 10%? Es muy buena la pregunta que haces. Bueno, hay varias estrategias que se pueden aplicar y eso va a depender ya de cada una de las empresas cómo utiliza el fondeo que ha conseguido, que bueno, en este momento está
bastante caro. Pero esas estrategias incluyen darle solamente, por ejemplo, ¿no? a los de ciertos core para arriba, subir la vara, o darle solamente a lo que nosotros llamamos los renovadores, gente que viene operando y cumpliendo y que cumple estas características de que, bueno, sé que el negocio va a seguir, o el dinero va a seguir rondando, y lo que tengo de dinero no lo voy a, como empresa de préstamos, no lo voy a poner en tanto riesgo, sino que, bueno, vamos a tratar de surfear este momento hasta que todo se vaya mejorando, ¿no? Virginia, quería hablar un poco acerca de estas fintech que ya han logrado llegar a números enormes. Por ejemplo, Nubank, que según la metodología, y nos contabas un poco, que ya no se podría considerar una fintech en el estricto nombre de la palabra. ¿Cómo es esto, esta metodología, y por qué una fintech brasilera es tan importante en el mercado que ha logrado llegar a varios países de Latinoamérica y tener números igual de grandes que en su país de originación? No, de acuerdo. Y ahí yo creo que Nubank siempre va a ser como esa primer gran fintech, el primer neobanco en llegar a Colombia. Entonces yo creo que siempre lo vamos a considerar como una fintech. Sin embargo, como les contaba, por su tamaño y por el tipo de producto que tiene, realmente se diferencia del resto de las fintech que normalmente analizamos, que tienen créditos más de consumo e instalamentos. Entonces, Nubank, por tener tarjeta de crédito, su producto principal, y por el tamaño. Hoy Nubank tiene aproximadamente 1.200.000 consumidores en Colombia con tarjeta. O sea, es un número enorme, está en el top 10 de las entidades tradicionales del sector financiero. Entonces, sí, claramente es una entidad que ha crecido mucho, muy rápido, y por esas características uno hoy tiende a analizarla dentro del sector financiero, con el que deberíamos compararla en términos de comportamiento, de nuevos créditos, y no tanto con el segmento fintech, donde los créditos, como te decía, son más chiquitos, instalamentos son un poquito diferentes. María, ¿cómo podrían los neobancos o estos fintech que están en Colombia llegar a números como los de Nubank? ¿Y tú cuánto crees que Nubank pase a ser uno de los jugadores más relevantes en el mercado colombiano? Y hablemos de grandes jugadores, Davivienda, Banco de Bogotá, y bueno, Bancolombia un poquito más arriba. Sin duda, innovación, innovación e innovación, porque todas las herramientas que hay para que lograr eso, bueno, son las que se están aplicando y son las que permiten a estos neobancos crecer tan rápido en la fintech. Lo otro que, bueno, algunas de estas entidades que vos mencionás están haciendo para, como son medio, antes lo mencionábamos, unos elefantes blancos en el buen sentido, o unos monstruos en cuanto a tamaño, bueno, muchas han optado por hacer un speedboat, es una empresa paralela justamente para poder innovar, porque necesitan poder salir de algunas estructuras que son muy ya preestablecidas, y bueno, sin duda que la manera de competir con empresas que innovan es innovando más. Ahora, para Virginia, un poco, una de las grandes preocupaciones de los colombianos es caer en las centrales de riesgo. ¿Cómo hacer algunos tips, tanto para, por ejemplo, empresarios que están comenzando, emprendedores, como para las personas naturales que dicen, oiga, yo quiero sacar un crédito, quiero consumir esto, o quiero invertir en esto, pero no quiero caer en este deterioro de crédito, no quiero llegar a una central de riesgo? Bueno, ahí, primera aclaración, todos estamos reportados en una central, es decir, hay que... Exacto, yo creo que ahí es súper importante sacar un poco el estigma de estar reportado. Estar reportado es muy bueno, porque eso es lo que hace que nosotros, con nuestro primer celular, por ejemplo, nos volvamos visibles a todo el mundo financiero, fintech, solidario, para poder acceder a más créditos. Entonces, estar reportado positivamente es algo bueno, como tú dices, reportado negativamente no, porque eso claramente puede tener un impacto en el acceso que tú tengas hacia adelante. Entonces, ahí la recomendación, bueno, son muchas, pero uno puede pensar en dos grandes mensajes. Uno es siempre ser muy conscientes de para qué voy a usar el crédito, es decir, si yo necesito viajar, es decir, bueno, tener cuidado si para ese viaje yo voy a pedir un crédito de consumo, o mejor es ahorrar para poder tener ese crédito, o entender qué tipo de crédito para qué finalidad. Entonces, si quiero irme a un viaje, entonces me pido un crédito de consumo, un plazo no tan largo. Si quiero una vivienda, por supuesto, poder tener acceso a ese crédito de vivienda. Entonces, tener muy claro para qué voy a usar ese crédito. Y dos, tener muy claro el no endeudarnos más allá de nuestras capacidades. Yo creo que ese es el error principal que muchas veces cometemos, y por eso ahí es muy importante estar informados. O sea, la educación financiera es clave. Creo que tenemos un camino enorme por recorrer en términos de educación financiera para poder entender esas cosas. Es decir, desde
¿para qué necesito el crédito? ¿Cuánto me puedo endeudar para asegurarme que mes a mes yo sí pueda pagar esa cuota? Y también, incluso yéndonos un poquito más sofisticados, a poder monitorear mi historial y poder decir, bueno, lo que aparece en mi historial es realmente lo que yo hice, o sea, evitar temas como fraude, pero también ver cómo, dependiendo de cómo voy cambiando mi deuda, cómo voy pagando o no, cómo va cambiando mi score. Sabemos que el score es muy importante para poderlo acceder a nuevos créditos. Entonces, yo creo que, casi que resumiéndolo en un gran mensaje, es sí invertir mucho en nuestra educación financiera, porque eso nos va a permitir entender mucho mejor cómo funcionan los créditos y estar seguros que cuando tomamos un crédito estamos en la capacidad de pagarlo. Mariano, para complementar, ¿es más fácil para las fintech dar esta educación financiera que para la banca tradicional? No sé si más fácil, tiene más herramientas, porque como te decía antes, estás en el bolsillo del consumidor. Y también yo quiero destacar de la parte que comentaba Virginia, hay un tema también de responsabilidad del que otorga el crédito, ¿no? No es solamente que uno no se caiga como moroso, sino que el que te otorga el crédito no te puede estar no debería estar empujándote a que el mes que viene vos aparezcas como moroso. Porque una vez que estás moroso y estás con el compromiso, es difícil salir y ya empezás, bueno, ni que hablar si hay temas de desempleo o otras variables que empiezan a impactar, ¿no? Pero parte de la educación financiera no es solamente para el tomador de préstamos, sino también para el que lo genera. No empujar más allá de los límites a la persona que le vas a prestar plata. Muchas gracias a Virginia y a Mariano por acompañarnos aquí en Primera Página del canal de los negocios. Bueno, agradecemos a los dos ejecutivos, tanto de UFlow como de TransUnión, por estar aquí con nosotros en el negocio del día. Y así llegamos al final de este programa y de toda la información empresarial.